Bienvenidos una vez más al podcast de TAR.mx, un podcast sobre fotografía, tecnología y apuntes personales. Hoy vamos a platicar sobre los buscadores web y para esto quiero platicar un poco sobre la historia de los buscadores. Antes de que existieran como Google o Bing o Yahoo, si es que lo conocimos, existían unos servicios que se llamaban Verónica y Wise, que básicamente buscaban en documentos, sobre todo académicos, en bibliotecas de universidades y demás, porque no existía el Internet como tal, aunque hoy parezca increíble. No fue sino hasta el 95 que se abrieron las páginas a empresas privadas y fue cuando se empezó a hacer el boom del Internet, pero antes era muy restringido. Prácticamente quien tenía acceso eran personas de universidades, investigadores, y hasta ahí no existía el acceso como hoy. Pero bueno, el asunto con los buscadores de Internet es que pasaron de ser buscadores como tal y entonces concentraron todo el contenido que hay y que ha habido en Internet. Es decir, si un día escribiste algo en un blog o en una red social o hiciste un video y lo publicaste, seguramente está en algún lado. Y Google lo encuentra, o Bing, o los otros buscadores que aún sobreviven a la competencia de Google. Pero si no estás ahí, entonces no existes. Entonces, ya que platico un poquito sobre eso, voy a platicar un poco sobre mi columna que salió en la versión impresa de El Siglo de Durango el sábado y en El Tiempo de Monclova el domingo. El tema de esta semana fue buscadores web. Voy a tratar de hacerlo a modo de charla, ya que mis anteriores podcasts están como que muy de leer el contenido y ya, pero voy a tratar de platicarlo un poco más que irlo leyendo. Muy bien. Los buscadores en Internet se popularizaron a finales de los 90. Probablemente el que llegó a tener más alcance antes del 2000 fue Altavista. Había otro que se llamaba Lycos. Yo creo que eran los más famosos, Altavista sobre todo. Y después entró a ese esquema o a esa competencia de búsqueda de Yahoo, que básicamente Yahoo revolucionó porque implementó un sistema de directorios en los que estaban categorizados desde ciudad, temáticos, por categorías, y entonces tú ibas explorando el contenido que había en Internet. Entonces podías pasar horas, pues no tanto buscando, sino viendo información que te iba atrapando de acuerdo al buscador. Lo jerarquizaba y entonces quedaba publicado y disponible para quien quisiera entrar. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, con el tiempo llegó Google con una interfaz muy simple. Básicamente era el cuadro de búsqueda, un botón de buscar y un botón de voy a tener suerte, que ni botón era, me parece, era un link. Algo tan simple, pero tan efectivo, revolucionó todo el asunto de los buscadores. Google, aunado a esa simpleza, inventó algo llamado PageRank, que básicamente, de acuerdo a un algoritmo que inventaron y que los hizo supermillonarios, posicionaba el resultado de la búsqueda, digo, era muy preciso y con el tiempo fue mejorando. Cuando tú buscabas cualquier cosa, los resultados aparecían de forma global, es decir, no importaba si estuvieras en el sur de la República, si estabas en el centro, estabas en el norte, si buscabas una nota o un hecho de algún lugar, seguramente te salía de un medio o de la televisión o de una revista o quien tuviera información del hecho, lo mostraba de forma global. Es decir, si yo buscaba un término, esos mismos resultados le aparecían a quien buscara esos términos, basados en el ranking de posicionamiento de su página. No existían como hoy que los resultados de la búsqueda son basados en las preferencias. Entonces, sí puede pasar, pero es muy raro que te aparezca publicidad de algo que no hayas buscado previamente. Si buscas
un avión a tal lugar, seguramente te iban a invadir anuncios de restaurantes, de viajes, de hoteles y todo lo que ya sabemos. Entonces eso me da un poco de risa porque de pronto hay gente que dice, oye, que me sale mucha publicidad de citas. Diga así como que, pues seguramente es casualidad. Pero bueno, el punto es que era muy democrática la generación de contenido, ya que basado en la relevancia de lo que hacías, es como te encontraban. Después fueron pasando de ser simples buscadores a acaparar el contenido. Es decir, ayudaban a la gente a llegar a las fuentes de la información y llegó un momento en que acapararon todo. Comenzaron con cosas muy simples como el clima. Tú buscabas simplemente la palabra clima y te aparecía el clima de tu ciudad o del lugar más cercano en el que estabas. Aún ni siquiera existía la geolocalización como tal. Se basaba en las direcciones IP, en los segmentos por ciudad. Entonces, aún así ya era bastante preciso. Empezaron con algo tan simple como eso. Buscabas clima y tenías la información meteorológica. Eso era muy útil o es muy útil para el usuario. Esas cosas tan simples y prácticas son lo que llevaron a los buscadores a lo que son ahora, donde para encontrar cualquier cosa ya ni siquiera necesitas salir del buscador. Es más, ni siquiera tienes que entrar al buscador. Si usas un teléfono, en algún lado tienes un campo de búsqueda. Si usas una computadora, en la barra de direcciones es un buscador. Entonces, ya sea que tenga un acuerdo tu sistema operativo, que normalmente así es, con el buscador y por defecto te pone Google o en algún momento te ponían Bing en el caso de Windows. Pero ni siquiera tienes que aprenderte las direcciones ahora. Antes la gente entraba a los sitios de internet por su nombre y si se equivocaban pues ya no entraban porque no existía el servidor si te equivocabas por una letra pues ya no entrabas. Ahora, como todo es hacia un buscador, dejaron de tener relevancia los nombres en internet. A ese punto, quiero decir una anotación. Cuando iniciaron a vender dominios .lat de Latinoamérica, aquí en México, costaba cada dominio $10,000 al año. Y hoy cuestan, no sé, $50 o $35, igual que un .mx. Porque ya no son relevantes los nombres de dominio. Es decir, tú buscas el siglo de Torreón o buscas Coahuila o buscas lo que quieras y te va a llevar a la página de más relevancia en tu zona o en tus preferencias de búsqueda. Normalmente páginas oficiales primero, pero siempre tomando en cuenta la relevancia que ya no se maneja como antes. Ahora se maneja mucho por la publicidad que se ha pagado. Pero básicamente se fue convirtiendo, volviendo a mi punto inicial, se fue convirtiendo de ser una forma de transportarte al sitio donde tenías el contenido a el contenido. Entonces, les decía, puede ser una búsqueda tan simple como el clima, pero también puedes buscar una película. Buscas una película y te devuelve el reparto, la calificación media, la valoración, el tráiler y una infinidad de información en pantalla. O si buscas un equipo de fútbol, hablando de fútbol, ahora que Santos pasó a la final, ojalá se quede con el campeonato. Tienes la plantilla, el roster de jugadores, tienes las fechas de los próximos juegos. Si buscas un valor de la bolsa, te sale el dato actual y su histórico. Si buscas, no sé, cualquier cosa que busques, ni siquiera tienes que salir del buscador, porque ahí te está ofreciendo toda la información. Ojo, información que ellos no generan. Esta práctica, para quienes generan la información, se puede escribir por lo menos de abusiva.
por parte de los buscadores. Porque aunque es cierto que los mismos buscadores te ofrecen una compensación económica por ofrecer anuncios en tu página, la publicidad de inventario paga de forma casi miserable. No es sino tener una cantidad brutal de tráfico como para generar algo decente. Ahora bien, Facebook no es un buscador, o no era un buscador como tal, pero poco a poco ha ido cerrando filas para que el usuario jamás salga de sus servicios, es decir, de WhatsApp, de Instagram o de Facebook. No quiere que te vayas. ¿Y cómo lo ha logrado? Bueno, obviamente con mucha innovación, pero también comprando tecnología de otros o vilmente copiando características que inventaron otras aplicaciones y que las integran para sí en su ecosistema. Otra cosa que han hecho este tipo de aplicaciones, buscadores y algunos servicios es que ofrecen gratis la navegación en su ecosistema, haciendo acuerdos con telefónicas. Por decir, aquí en México tienes WhatsApp, tienes Facebook y tienes Twitter gratis pagando cierta cantidad a Telcel. O sea, pagas por los datos, por el servicio de voz y adicionalmente tienes una cantidad de datos y en algunos casos ilimitado para usar aplicaciones de redes sociales. Lo mismo hace AT&T, Movistar y creo que todas las telefónicas. Eso de entrada está bien para el usuario, pero no está tan bien para quienes generan contenido. Pasa lo siguiente, si alguien está navegando en Facebook con el plan gratuito, que va incluido en su plan ya sea de prepago o pospago, y quiere seguir un enlace de un contenido, ya sea una nota o un video, que está fuera de Facebook, te muestra un anuncio donde prácticamente te espanta y te dice, hey, te van a cobrar. Es cierta esa advertencia que te va a costar datos. Si el plan que tienes es de 100 megas y ya te los acabaste y quieres salir a navegar, si tu plan no es controlado, pues seguramente te va a llegar un recargo por esa navegación. Sin embargo, no es claro para el usuario. Te da la sensación de que por entrada a otro contenido tienes que pagar por el mismo. En realidad no es así. Lo que vas a pagar es tu navegación. Definitivamente inhiben la intención del usuario de salir de su ecosistema. O sea, para ellos es quédate, siembra aquí, haz lo que quieras aquí, no salgas. En el pasado, gobiernos y asociaciones de medios han intentado llegar a acuerdos para obtener ingresos de los buscadores. Creo que ha sido mal ejecutado, mal planeado. Buscan evidentemente la fiscalización de los servicios, pero no un beneficio directo a los creadores, a quienes generan esa información. Y a final de cuentas, los creadores profesionales, los medios de comunicación, los bloggers, quienes hacen podcast, quienes hacen videos, son los que generan mucha de la información que consumimos todos los días, la mayoría. Y bueno, con el tiempo han ido poniendo sus reglas. Como una sugerencia, Google inventó AMP y sugiere a los usuarios, a quienes sirven contenido, que lo implementen en sus sitios. Facebook, su Facebook Instant Articles, y bueno, prometen al usuario una mejor experiencia, que todo es más rápido, todo es más bonito, pero ejercen un control férreo sobre el contenido que quieres publicar. Es decir, al estar ese contenido en sus servidores y funcionar un poco como distribuidores de contenido, ellos deciden qué se publica y qué no. Y entonces se convierten en censuradores de contenido. Afortunadamente, hace unos días Google anunció que dejará de dar un trato preferencial a los usuarios que implementen su tecnología AMP. Facebook, no sabemos si vaya a ir por ese camino, pero ojalá lo hiciera. Y bueno, hasta aquí el podcast. Esta vez quise grabarlo, entonces se encuentra también en mi canal de YouTube y en los canales de podcast.
Entonces, si no me sigues aún, sígueme. Semanalmente voy a estar publicando mi columna. Sale en la edición impresa del Siglo de Durango y en la edición impresa del Tiempo de Monclova. Además de que unos días después sale publicada en Spotify y en iTunes. Y espero que también semanalmente en YouTube. Y bueno, pues muchas gracias. Cualquier sugerencia o comentario, o si quieres platicar sobre los temas que vamos sacando, pues deja los comentarios y hagamos conversación. Gracias.